Permaneció 2 días oculta en una caverna del desierto, hasta que un guerrero apache le susurró: «Necesitas ayuda». El cuchillo vibraba en la mano ensangrentada de Sara, mientras oía los pasos aproximándose por el desfiladero rocoso. Sus jadeos agitados se confundían con el resonar de las pisadas que rebotaban en las paredes de piedra. Había conseguido escapar hasta este punto después de 3 días tortuosos en el desierto, pero los bandidos finalmente la habían localizado. El hombre, de la marca en el rostro, emergió entre las piedras exhibiendo una sonrisa malévola que resplandecía bajo el sol implacable de Nuevo México. Sara cerró los párpados brevemente rememorando el inicio de todo cuando su única inquietud era llegar puntual a Santa Fe para comenzar su labor como profesora. Pero volvamos al comienzo de esta historia que transformaría definitivamente la existencia de una muchacha bostoniana, que jamás pensó que debería pelear por su vida en el desierto más inclemente de América. 3 días atrás, Zara Mitchell había despertado dentro del carromato, con una sonrisa dibujada en su cara. La caravana de 5 carretas se desplazaba pausadamente por el camino polvoriento que enlazaba las poblaciones fronterizas con Santa Fe. Era el 15 de agosto de 1847, y el calor ya se manifestaba incluso durante las primeras horas matutinas. Sara se enderezó en su angosta cama, alisando su vestido azul marino seleccionado meticulosamente para generar una impresión favorable en su nuevo puesto. A sus 26 años había abandonado la seguridad de Boston para adentrarse en los territorios occidentales, impulsada por su vocación de educar a los niños en las comunidades de la frontera. El señor Henderson, el mercader que conducía la caravana, asomó su cabeza plateada por la apertura del carromato. Sus ojos celestes revelaban la sabiduría de décadas transitando estos senderos peligrosos, pero también una inquietud que Sara no había percibido en jornadas previas. «Señorita Mitchell, será mejor que se prepare. Hemos detectado humo en el horizonte, y no podemos determinar si son señales amigables», anunció Henderson, con tono sombrío, mientras ajustaba su sombrero de ala ancha, que lo resguardaba del sol abrasador. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Sara. En las 2 semanas previas de travesía, había escuchado numerosos relatos sobre los peligros del trayecto apaches hostiles, bandoleros mexicanos y todo tipo de malhechores que acechaban a los viajeros incautos. No obstante, había conseguido conservar su espíritu positivo, depositando su confianza en la pericia de Henderson y en los 4 hombres armados que los escoltaban. La joven se inclinó desde la parte posterior de la carreta para contemplar el panorama que se desplegaba ante ella. El vasto desierto de Chihuahua se extendía majestuosamente. Imponentes cactus se erguían cual vigilantes mudos, formaciones rocosas rojizas dibujaban formas caprichosas moldeadas por el viento, y el horizonte se difuminaba en una línea ondulante donde el calor creaba ilusiones danzantes. Era un espectáculo tanto hermoso como intimidante. La caravana había disminuido notablemente su marcha. Sara alcanzaba a percibir las tensas conversaciones entre los hombres que cabalgaban junto a las carretas. Thomas Wright, el líder de la escolta, un veterano de barba cana y manos marcadas por cicatrices que evidenciaban su experiencia en batalla, se aproximó al vehículo de Henderson. «El humo proviene del sureste», masculló Wright escupiendo sobre el suelo polvoriento. «Podría ser un grupo de cazadores apache, aunque también existe la posibilidad de que sea una señal de la banda de Joaquín, el cicatriz. Hay rumores de que merodea por estos parajes». Sara recordaba haber oído ese nombre en las tabernas de los poblados que habían atravesado. Joaquín el Cicatriz comandaba una banda de forajidos mexicanos, dedicados a asaltar caravanas y comerciar con el botín en el mercado negro. Se rumoreaba que una cicatriz surcaba su mejilla izquierda, vestigio de un antiguo enfrentamiento con tropas estadounidenses. Henderson tomó una resolución inmediata. «Seguiremos adelante, pero mantendremos las armas preparadas. En caso de ataque, mujeres y niños buscarán refugio en las carretas centrales». Junto a Sara viajaban otras 3 unidades familiares. La familia Morrison, con sus pequeños hijos gemelos. El matrimonio García, comerciantes originarios de México con dominio absoluto del inglés. Y la señora Patterson, una viuda que viajaba con su hija quinceañera.
Cada familia había invertido una cantidad sustancial por la protección prometida por Henderson, depositando su fe en que su vasta experiencia los conduciría sin contratiempos hasta Santa Fe. La caravana retomó su camino, pero el ambiente se había transformado drásticamente. Las risas y charlas alegres se desvanecieron dando paso a un silencio opresivo, únicamente quebrado por el crujir de las ruedas de madera sobre el terreno pedregoso y los ocasionales relinchos de las cabalgaduras. Zahra intentó distraerse con su libro de cabecera, Elementos de Educación Moral, de William Paley, pero las letras parecían danzar frente a sus ojos. Su pensamiento no cesaba de divagar hacia las posibles consecuencias de un ataque real. Su crianza en una familia privilegiada de Boston la había mantenido alejada de la violencia que solo conocía a través de la prensa escrita. La cruda realidad de la frontera americana contrastaba brutalmente con todas sus experiencias previas. Cuando el sol alcanzó su cenit, el grito de alarma de Wright confirmó sus peores temores. Jinetes aproximándose desde la lejanía. ¡Prepárense para defenderse! Sarah se asomó cautelosamente por una abertura en la lona de su carreta y sintió que su corazón se paralizaba. Una columna de polvo se elevaba en el horizonte, revelando gradualmente las figuras de al menos 15 jinetes cabalgando a toda velocidad. Incluso a distancia el armamento que portaban era visible. Henderson vociferaba órdenes frenéticas. Formen el círculo, protejan a las familias. Los conductores intentaron posicionar las carretas en formación circular, una estrategia defensiva que Henderson había perfeccionado durante años. Sin embargo, el terreno accidentado y la velocidad del ataque inminente convirtieron la maniobra en un caos desorganizado. El primer disparo retumbó como un trueno en la atmósfera árida del desierto. Sarah se lanzó al piso de la carreta, protegiendo su cabeza con ambas manos, mientras los gritos aterrorizados de los otros viajeros y el estruendo ensordecedor de las armas inundaban el aire. El aroma penetrante de la pólvora invadió sus fosas nasales, fusionándose con el sabor metálico que el miedo dejaba en su boca. Los asaltantes arremetieron con una brutalidad que sobrepasaba cualquier escenario que Sarah hubiera imaginado. Eran hombres endurecidos por incontables actos de violencia en la frontera, cabalgando sobre veloces corceles y portando un arsenal completo. Su comandante, un hombre robusto marcado por una cicatriz, que deformaba la mitad de su cara, vociferaba instrucciones en español, mientras disparaba con una puntería letal. «¡Acaben con los hombres! Las mujeres y los niños nos servirán», bramaba Joaquín el cicatriz, su voz ronca cortando el aire como un cuchillo afilado. La resistencia del convoy se desintegró en apenas unos minutos. Wright fue el primero en caer, su cuerpo atravesado por 3 proyectiles, su rifle resbalando de sus manos, mientras se desplomaba junto a su montura. Henderson buscó refugio tras su carreta, pero una bala certera en la cabeza terminó con su existencia al instante. Sarah contemplaba la carnicería desde su escondite, inmóvil por el pánico. Observaba cómo los bandidos eliminaban metódicamente a cada hombre del convoy, incluyendo al señor García y al primogénito de los Morrison, un joven de solo 17 años, que intentó proteger a los suyos con el valor de un adulto. El señor Morrison, en un último intento desesperado por defender a su esposa e hijo menor, arremetió contra uno de los atacantes empuñando un hacha. Logró herir al bandido en el hombro antes de que otros 2 forajidos lo acribillaran sin piedad. Su esposa emitió un alarido de dolor que Sarah jamás podría borrar de su memoria, un sonido que la perseguiría eternamente. Cuando el último defensor sucumbió, Joaquín el cicatriz descendió de su montura y se desplazó entre los cuerpos caídos con la serenidad que solo otorga la experiencia en tales actos. Sus botas de cuero crujían sobre la arena mientras inspeccionaba el resultado de su asalto. «Reúnan a las mujeres y los niños», ordenó a sus secuaces con voz autoritaria. «Registren las carretas, busquen oro y cualquier objeto de valor». Sarah, consciente de que sus momentos de anonimato eran escasos, actuó con rapidez. Sus manos, aunque temblorosas, lograron asir una cantimplora cercana a algunos trozos de pan endurecido que había reservado para su almuerzo, y un cuchillo que Henderson había dejado sobre una caja de madera. Su vestido mostraba desgarros en los bordes,
consecuencia de sus intentos por arrastrarse por el suelo de la carreta. El eco de pisadas aproximándose la alertó instantáneamente. Uno de los malhechores estaba a punto de levantar la lona que la ocultaba. Con una destreza que desconocía poseer Sara, se deslizó sigilosamente por la parte posterior del vehículo y rodó hasta el suelo encontrando refugio tras una roca prominente situada a escasa distancia. Desde su posición observó impotente cómo los bandidos extraían a las mujeres y niños sobrevivientes. La señora Morrison, desconsolada, estrechaba a su pequeño contra su pecho. La viuda Patterson y su hija permanecían abrazadas sus rostros, reflejando un terror indescriptible. La señora García mantenía una aparente calma, aunque sus ojos delataban su profundo temor. Joaquín el cicatriz se aproximó a las cautivas exhibiendo una sonrisa malévola. «Las llevaremos con nosotros. Hay compradores dispuestos a pagar generosamente por mujeres blancas en los mercados sureños». Sahara comprendió al instante el horrible destino que aguardaba a las otras mujeres. Los rumores sobre el tráfico humano en la frontera que antes le parecían lejanos, cobraban ahora una brutal realidad. Una furia gélida se apoderó de su ser, entremezclándose con su terror. Mientras los forajidos se ocupaban de cargar el botín y asegurar a las cautivas Sara, identificó su oportunidad. El sol descendente proyectaba largas sombras entre las rocas, ofreciéndole una cobertura adicional. Con movimientos sigilosos y precisos, comenzó a distanciarse del escenario de la masacre, deslizándose cautelosamente entre las formaciones rocosas. La vastedad del desierto se desplegaba ante sus ojos como un océano implacable de arena y piedra. Sahara carecía de conocimientos sobre supervivencia en terreno desértico. Desconocía la geografía local y apenas contaba con provisiones para sobrevivir unas escasas horas. No obstante, la perspectiva de ser capturada y vendida como mercancía humana era un destino que prefería eludir, aunque ello significara arriesgar su propia existencia. Cuando finalmente logró establecer una distancia prudente del campamento de los bandidos, se incorporó y orientó sus pasos hacia lo que estimaba era el este en dirección a Santa Fe. El sol meridiano castigaba sin piedad su cabeza desprotegida, mientras sentía cómo el sudor empapaba progresivamente su vestimenta rasgada. Cada movimiento representaba un desafío considerable sobre la arena inestable del desierto. El tiempo transcurría con una lentitud agobiante, mientras Sara batallaba contra la inclemencia del calor, la sed persistente y el agotamiento físico. Su calzado de cuero diseñado para transitar por las calles adoquinadas de Boston resultaba inadecuado para enfrentar la aspereza del terreno desértico. Las ampollas no tardaron en aparecer atormentando sus pies con cada paso. Al ocultarse el sol tras las siluetas montañosas del horizonte, Sara se detuvo para beber un sorbo de su cantimplora. El agua, aunque tibia y con sabor metálico, le pareció el néctar más delicioso que jamás había probado. Estimó haber caminado aproximadamente 6 horas, aunque desconocía la distancia real recorrida o si mantenía el rumbo correcto. La noche desértica trajo consigo un frío mordaz, que contrastaba dramáticamente con el calor diurno. Sin abrigo ni manta su vestido desgarrado, apenas la protegía del viento gélido que silbaba entre las rocas. Encontró refugio en una hendidura entre 2 peñascos acurrucándose para preservar su calor corporal. Los aullidos distantes de los coyotes la mantuvieron en vela durante gran parte de la noche. Cada sonido la sobresaltaba imaginando la posibilidad de que los bandidos hubieran seguido su rastro, o que alguna bestia salvaje merodeara cerca de su improvisado escondite. La luz de la luna llena bañaba el paisaje, creando sombras etéreas que danzaban entre los cactus y las formaciones rocosas. Al despuntar el segundo día, Sara retomó su travesía. Su cantimplora, ahora medio vacía, le recordaba la urgente necesidad de encontrar agua antes de sucumbir a la deshidratación. El trozo de pan endurecido que había logrado conservar constituía su única fuente de sustento, pero su sequedad lo hacía prácticamente imposible de ingerir sin suficiente líquido. El terreno desértico comenzó a transformarse paulatinamente. Las formaciones rocosas se elevaban más prominentes, formando sinuosos cañones que proporcionaban un refugio momentáneo del sol abrasador. Sara siguió el curso de estos cañones,
albergando la esperanza de que la condujeran hacia algún poblado o fuente de agua. Durante la tarde del segundo día, un hallazgo reavivó sus esperanzas, las ruinas de lo que parecía ser un antiguo asentamiento pueblo. Las construcciones de adobe, aunque parcialmente derruidas, aún ofrecían cobijo contra el inclemente sol. Sara se aproximó con cautela, temerosa de encontrar bandidos o bestias peligrosas. El lugar, sin embargo, estaba completamente desolado. Las estancias vacías solo contenían arena arrastrada por el viento y fragmentos dispersos de cerámica antigua. No obstante, Sara descubrió algo invaluable, un pozo en el centro del asentamiento. Al descender su cantimplora atada a una cuerda improvisada, el sonido del agua la llenó de júbilo. El líquido extraído era fresco y cristalino, con un sabor más dulce que cualquier agua que hubiera probado antes. Tras saciar su sed y reabastecer su cantimplora, Sara exploró minuciosamente las ruinas. En una de las habitaciones, descubrió pictografías murales, figuras humanas en escenas de caza, ceremonias rituales y símbolos indescifrables, que evidenciaban una cultura sofisticada que había florecido allí antes de la llegada europea. Sara pernoctó en el asentamiento abandonado, sintiéndose relativamente segura entre sus muros. Sin embargo, era consciente de que no podría permanecer allí indefinidamente. Sus provisiones alimenticias disminuían alarmantemente y la necesidad de encontrar auxilio se tornaba cada vez más apremiante. Al tercer día prosiguió su marcha hacia el este, siguiendo lo que aparentaba ser una antigua ruta comercial señalizada por montículos de piedras estratégicamente dispuestas. El implacable sol del desierto había transformado su tez bostoniana, originalmente pálida, en un bronceado intenso, mientras sus labios se agrietaban dolorosamente. El vestido azul marino que había seleccionado con tanto esmero se encontraba ahora desteñido y lacerado en diversos puntos. Fue durante el ocaso del tercer día cuando Sara divisó las cuevas. Se erguían majestuosamente en una formación rocosa con sus entradas oscuras, semejantes a fauces abiertas en la piedra. Algunas cavernas eran diminutas, apenas fisuras en la roca, mientras otras ofrecían un espacio considerable para resguardarse. Exhausta y desesperada, Sara optó por una cueva de dimensiones intermedias y se aventuró en su interior. La temperatura descendía notablemente en comparación con el exterior y el aire emanaba una humedad que sugería la presencia de agua subterránea. Conforme sus ojos se aclimataban a la penumbra, comenzó a percibir trazos en las paredes. Arte rupestre la circundaba por doquier. Representaciones de guerreros portando lanzas y arcos, fauna extinta de la región y escenas cotidianas de civilizaciones ancestrales. Los pigmentos, aunque atenuados por el paso del tiempo, conservaban su poder evocador. Tonalidades ocres rojizas, amarillos vibrantes y negros intensos contrastaban dramáticamente con el gris pétreo de las paredes. Sara se acomodó en el suelo de la caverna, recostándose contra la pared rocosa. Por primera vez en 3 días, permitió que sus emociones fluyeran. Las lágrimas surcaban sus mejillas polvorientas mientras rememoraba la masacre presenciada, los rostros aterrorizados de las otras mujeres y la incertidumbre de su propia situación. ¿Desde dónde observas nuestras historias narradas? Apreciamos leer tus comentarios. Comparte con nosotros si has experimentado alguna aventura en el desierto o si conoces relatos parecidos de supervivencia en la frontera americana. El agotamiento finalmente superó al miedo, y Sara cayó rendida en el piso helado de la caverna, aferrándose a su cantimplora como si fuera el más preciado de los tesoros. En sus sueños, las figuras plasmadas en las paredes cobraban vida, observándola con miradas ancestrales y sabias, como si guardaran secretos que ella todavía no había logrado descubrir. La llegada del cuarto día trajo consigo una sed abrasadora que consumía cada célula del cuerpo de Sara, como si fuera fuego líquido. Sus labios, convertidos en dolorosas grietas sangrantes, dolían con cada movimiento, mientras su lengua se sentía como cuero reseco, adherido al paladar. La cantimplora se había vaciado desde el mediodía del día anterior, y cada paso sobre la arena ardiente del desierto se convertía en un tormento que se multiplicaba sin cesar. Sara se levantó con dificultad en el interior de la cueva donde había pasado la noche, sintiendo cómo cada músculo de su cuerpo protestaba ante el esfuerzo.
Las pinturas ancestrales que la rodeaban parecían mofarse de su situación: guerreros vigorosos y altivos animales majestuosos, cazando en manadas, ceremonias donde las siluetas humanas danzaban alrededor de hogueras ya extintas. Todo evocaba vida, abundancia, una época en que este desierto inhóspito había sido el hogar de pueblos prósperos. El astro rey apenas comenzaba a asomarse por el horizonte cuando Sara reunió las fuerzas necesarias para incorporarse. Sus piernas temblaron como las de un potrillo recién nacido, y tuvo que apoyarse contra la pared rocosa para mantener el equilibrio. El vestido azul marino que había sido su orgullo, ahora pendía de su cuerpo como harapos, desteñido por el sol inclemente y rasgado por las espinas de los cactus que había tenido que esquivar. Cada paso al salir de la cueva representaba una decisión consciente de aferrarse a la vida. Sara comprendía que permanecer en el refugio rocoso significaba entregarse a una muerte lenta pero inevitable, mientras que adentrarse nuevamente en el desierto le brindaba al menos una tenue esperanza de hallar agua o auxilio. Sus botas de cuero, que alguna vez habían sido elegantes y confortables para pasear por las calles de Boston, ahora estaban destrozadas sin remedio. Los dedos de sus pies se asomaban por las grietas del cuero desgastado, y podía percibir la humedad pegajosa de la sangre que empapaba sus calcetines. El panorama que se desplegaba frente a ella era una extensión aparentemente interminable de arena dorada y formaciones rocosas rojizas que se erguían como monumentos silenciosos a la soledad. El calor comenzaba ya a emanar del suelo en ondas visibles, que distorsionaban la vista creando espejismos que se movían en la lejanía como espíritus burlones. Sara escogió una dirección que calculó como nordeste, orientándose por la posición del sol. Aunque la duda sobre si Santa Fe realmente se encontraba en esa dirección comenzaba a atormentarla. Tras caminar durante lo que le parecieron horas, pero que en realidad fueron escasos minutos, Sara empezó a manifestar los primeros indicios de delirio por la falta de agua. Su vista se nublaba por momentos, y pequeñas manchas oscuras danzaban en los bordes de su campo visual como insectos imaginarios. Sus pensamientos, que inicialmente se habían concentrado en la supervivencia, comenzaron a dispersarse como granos de arena arrastrados por el viento. La primera alucinación apareció cuando el sol alcanzó su punto más alto. Sara contempló con nitidez un oasis en la distancia con palmeras verdes mecidas por una brisa invisible, agua cristalina que reflejaba el cielo azul, e incluso creyó escuchar el murmullo del agua fluyendo sobre las piedras. Con un grito de júbilo que apenas logró emerger de su garganta reseca, se precipitó hacia aquella visión con las últimas fuerzas que le quedaban. Corrió sobre la arena ardiente, ignorando el dolor punzante en sus pies lastimados y la quemazón en sus pulmones. Sin embargo, al llegar al lugar donde había visto el oasis, solo encontró más arena y un solitario cactus que se alzaba como un centinela burlón. La desesperación la golpeó como una avalancha implacable, y se desplomó sobre sus rodillas, derramando lágrimas que su cuerpo deshidratado apenas lograba producir. El sol continuaba su marcha despiadada por el cielo cristalino, transformando el desierto en un gigantesco horno que consumía lentamente todo lo que osaba moverse en su superficie. Sara logró incorporarse nuevamente, pero su andar se había convertido en algo más parecido al de un espectro que al de una persona viva. Sus movimientos eran robóticos, casi inconscientes, impulsados únicamente por un instinto primario de supervivencia que se resistía a sucumbir. La segunda alucinación fue sonora. Sara comenzó a percibir la voz de su madre Eleanor Mitchell, llamándola desde un punto indeterminado del vasto desierto. La voz era idéntica a sus recuerdos afectuosa maternal, con ese matiz de inquietud que siempre teñía sus conversaciones, cuando Sara tomaba decisiones que su madre consideraba temerarias. «Sara, mi pequeña, ven aquí, mamá tiene agua fresca y sopa caliente preparada». Escuchaba con claridad, aunque su mente racional sabía que era imposible. La voz parecía emanar de todas las direcciones simultáneamente, por momentos desde adelante, por momentos desde atrás, conduciéndola en círculos confusos que la alejaban cada vez más de cualquier posible rescate. Sabía que venir al oeste era una insensatez. Persistía la voz espectral de su madre. «Deberías haber seguido el consejo de tu padre y casarte con el joven Whitmore.
Ahora estaría segura en Boston tomando el té en el jardín, en lugar de agonizar en este páramo olvidado por Dios. Sara se encontró respondiendo en voz alta a las alucinaciones con voz áspera y quebrada por la sed. «Lo siento, mamá. Solo quería ayudar a los niños. Solo quería hacer algo significativo con mi vida». Sus palabras se desvanecían en la inmensidad del desierto, devoradas por el silencio sofocante, que únicamente era perturbado por el murmullo del viento entre las rocas. Conforme avanzaba el día, las alucinaciones se tornaron más elaboradas y convincentes. Sara divisó lo que parecían ser caravanas completas, aproximándose en el horizonte con estandartes ondeando y conductores que la saludaban con entusiasmo. Se apresuró hacia ellas con sus últimas fuerzas, solo para descubrir que eran formaciones rocosas, distorsionadas por el calor abrasador y su mente febril. Luego, empezó a ver personas de su pasado, materializarse su padre absorto en la lectura del periódico en su despacho, su hermana pequeña, interpretando melodías en el piano del salón, e incluso su antigua institutriz, regañándola por su caligrafía descuidada. Estas apariciones del pasado parecían tan tangibles que Sara intentaba alcanzarlas con sus manos, pero se desvanecían como el humo al intentar tocarlas. El dolor en sus pies se había intensificado tanto que ahora cojeaba notablemente. Cada paso que daba dejaba pequeñas marcas ensangrentadas sobre la arena, creando un rastro siniestro que cualquier depredador podría seguir sin dificultad. Sus medias estaban completamente teñidas de rojo, y sentía cómo la arena se colaba dentro de sus botas destrozadas, adhiriéndose a las heridas abiertas, y formando una pasta tortuosa que convertía cada movimiento en un suplicio. Cuando el sol comenzó su descenso hacia el oeste, Sara comprendió que había estado caminando en círculos durante horas. Reconoció una formación rocosa particular que había pasado al menos 3 veces, una estructura que se elevaba como una catedral natural, con arcos esculpidos por miles de años de erosión. La desesperación la invadió al darse cuenta de que su sentido de la orientación había sido completamente alterado por la deshidratación y las alucinaciones. La temperatura empezó a bajar con el ocaso, pero Sara ya no percibía el frío como una molestia. Su cuerpo había entrado en un estado de shock, donde las sensaciones físicas se habían atenuado significativamente. Era como si estuviera observándose desde fuera, contemplando a una extraña que se tambaleaba por el desierto, en una danza macabra con la muerte. Fue entonces cuando vislumbró las cuevas nuevamente, o al menos eso creyó. Inicialmente pensó que era otra alucinación, pero mientras se acercaba a las oscuras aberturas en la roca, parecían mantener su solidez. Sara se encaminó hacia la caverna más amplia, arrastrando sus pies lastimados por la arena, con la determinación final de quien comprende que ha alcanzado el límite de sus fuerzas. Al adentrarse, el ambiente notablemente más fresco de la cueva casi la hace desfallecer por el brusco cambio de temperatura. Sus ojos, habituados a la intensa luminosidad del desierto, necesitaron un tiempo considerable para ajustarse a la oscuridad del recinto rocoso. Poco a poco comenzó a percibir las siluetas que decoraban las paredes circundantes. Los antiguos murales rupestres superaban en cantidad y detalle a los encontrados en la cueva previa. Ocupaban cada rincón disponible de la caverna, narrando historias intrincadas mediante un lenguaje visual que sobrepasaba las limitaciones temporales y culturales. Sara contempló escenas de cacería donde guerreros perseguían enormes bisontes rituales sagrados, con figuras enmascaradas danzando alrededor de hogueras ceremoniales, y representaciones cotidianas de una civilización que había florecido en este aparente páramo inhóspito. Una imagen en particular atrajo intensamente su atención: una figura femenina extraviada en el desierto rodeada por espíritus animales, que la conducían hacia su salvación. La mujer representada extendía sus brazos hacia los cielos como implorando auxilio divino, mientras águilas y coyotes convertidos en sus guardianes espirituales revoloteaban a su alrededor. Sara se arrastró hasta el centro de la caverna y se derrumbó sobre la superficie helada de piedra. Sus fuerzas se habían agotado por completo y cada bocanada de aire requería un esfuerzo consciente y toda su concentración. Su organismo había comenzado a consumir sus reservas corporales, dejándola en un estado de debilidad crítica cercano al desvanecimiento.
En su estado de delirio, las pinturas cobraron vida ante sus ojos, los guerreros descendieron de las rocas y deambularon por la cueva, sus lanzas emitiendo destellos sobrenaturales. Los animales pintados se animaron olfateando el ambiente como si detectaran su presencia en este santuario ancestral. Las figuras danzantes proseguían sus rituales eternos, sus movimientos hipnóticos, proyectando sombras que se multiplicaban en las irregulares paredes. «Auxilio», musitó Sara con una voz tan débil que apenas podía escucharse. «No puedo morir aquí, aún tengo una misión que cumplir, niños que educar». Sus palabras resonaban en la caverna, rebotando contra las paredes decoradas como súplicas angustiosas a deidades ancestrales. Una de las figuras pintadas, un chamán que lucía un majestuoso tocado de plumas de águila, pareció girarse hacia ella y asentir con entendimiento. En su estado febril, Sara creyó percibir su voz. «Los espíritus del desierto han respondido a tu llamado, hija del oriente. No está escrito que perezcas en esta cueva, sino que descubras tu verdadero destino en estas tierras sagradas». Las alucinaciones se intensificaron y se volvieron más elaboradas. Sara contempló visiones de su porvenir, impartiendo clases a niños apaches, en un salón improvisado bajo un cielo tachonado de estrellas, aprendiendo la lengua de los pueblos originarios, tendiendo lazos entre culturas que habían estado enfrentadas durante siglos. Las visiones eran tan nítidas que podía percibir la textura del papel entre sus dedos y escuchar las carcajadas de los niños que aún no conocía. Sin embargo, estas imágenes esperanzadoras alternaban con terribles pesadillas. Veía a Joaquín el cicatriz y sus bandidos descubriéndola en la cueva, arrastrándola hacia un destino más terrible que la muerte misma. Veía sus propios huesos blanqueados por el sol convertidos en una advertencia muda para otros viajeros desafortunados que se aventuraran demasiado en el desierto. La sed se había vuelto tan insoportable que ya no podía generar saliva. Su boca parecía llena de arena, y cada intento de tragar resultaba doloroso y fútil. Sus labios, profundamente agrietados, sangraban sin cesar, dejando un sabor metálico que se mezclaba con el polvo acumulado en su garganta. Conforme la noche avanzaba, la temperatura en la cueva descendió drásticamente. Sara empezó a temblar sin control. Su cuerpo, agotado y debilitado, carecía de las reservas energéticas necesarias para mantener una temperatura corporal adecuada. Se acurrucó en posición fetal sobre el áspero suelo rocoso, abrazándose desesperadamente a sí misma, en un intento instintivo de preservar el poco calor que le quedaba. Los sonidos nocturnos del desierto penetraban en la cueva, el aullido distante y melancólico de los coyotes, el susurro persistente del viento entre las formaciones rocosas, y de vez en cuando el grito agudo y estremecedor de un búho solitario. Aquellos sonidos que en otras circunstancias le habrían provocado terror, ahora le resultaban extrañamente reconfortantes. Eran un recordatorio de que seguía perteneciendo al mundo de los vivos, aunque fuera por poco tiempo más. En algún momento de la noche, Sara sucumbió a la inconsciencia. Sus sueños se convirtieron en un torbellino caótico de memorias reales y alucinaciones febriles. Se vio a sí misma en Boston, compartiendo el té con su madre en el jardín familiar, pero el líquido se transformaba en arena áspera en su boca. Se imaginó dando clases a un grupo de niños entusiastas, pero al abrir los libros solo encontraba páginas vacías y sin sentido. La visión más intensa la transportó a una ceremonia apache, donde ella era la invitada principal. Guerreros con pinturas de guerra ejecutaban danzas rituales a su alrededor, protegiéndola en lugar de amenazarla. Una anciana de rostro profundamente arrugado se aproximó y le ofreció una calabaza rebosante de agua cristalina. «Bebe, hija del trueno», pronunció la anciana en un inglés perfecto. «Tu verdadero viaje apenas comienza». Sara despertó al amanecer del quinto día con la inquietante sensación de ser observada. Sus párpados se elevaron con lentitud, adaptándose a la débil luminosidad que penetraba por la entrada de la caverna. Inicialmente creyó que las imágenes plasmadas en los muros habían cobrado vida, pero poco a poco comprendió que la presencia que percibía era distinta, más tangible. Su respiración se había transformado en un ejercicio trabajoso y superficial. Cada bocanada de aire demandaba un esfuerzo consciente,
y podía percibir los latidos irregulares de su corazón retumbando en su pecho. Sara era consciente de que se estaba muriendo, que su organismo finalmente había alcanzado el límite de su capacidad de resistencia. Sorprendentemente, esta certidumbre no le provocaba el terror que había anticipado. En cambio, experimentó una peculiar serenidad, como si por fin pudiera encontrar reposo después de una contienda legendaria. Cerró sus ojos y se dispuso para el desenlace, convenciéndose de que al menos había combatido con valentía, que había persistido más tiempo del que cualquiera hubiera considerado posible. En sus pensamientos, se despidió de sus familiares en Boston, de los estudiantes que jamás llegaría a instruir en Santa Fe, y de todas las vivencias que quedarían sin experimentar. Fue en ese momento cuando percibió la voz. «Necesitas auxilio». La voz surgió de la oscuridad como un murmullo áspero, articulada en un inglés entrecortado que rompió el silencio sepulcral de la caverna. Sara abrió los ojos con esfuerzo, sus párpados pesados como el plomo después de horas de delirio. Inicialmente pensó que era otra alucinación, otra burla cruel de su mente moribunda, pero la voz poseía una cualidad diferente, una consistencia que las voces espectrales de su madre no habían tenido. Una figura se perfilaba contra la entrada de la caverna, obstaculizando parcialmente la luz dorada del alba. Era la silueta de un hombre alto y robusto, con una complexión que revelaba años de riguroso entrenamiento físico. Su cabello negro como la obsidiana descendía hasta sus hombros, entrelazado con delicadas cuentas de turquesa y plumas de águila que danzaban con la luz del amanecer. Su rostro mostraba profundas líneas alrededor de los ojos, no por la edad, sino como testimonio de incontables días observando los horizontes lejanos bajo el inclemente sol del desierto. Sara intentó articular palabras, pero solo emergió un débil gemido de su garganta reseca. Sus ojos, inflamados por la severa deshidratación, se esforzaron por distinguir la silueta que se aproximaba con cautela. El hombre vestía prendas de cuero trabajado adornadas con intrincados patrones geométricos, bordados en hilos de vibrantes tonalidades. Una faja roja ceñía su frente, y de su cinturón pendían diversos objetos que en su estado de delirio Sara no lograba identificar. El apache avanzaba con movimientos pausados y meticulosos, como quien se acerca a una criatura herida que podría reaccionar violentamente por temor. Sus ojos, del tono del ámbar oscuro, la examinaron con una mezcla de interés y empatía, que Sara jamás hubiera esperado encontrar en el semblante de un guerrero del desierto. Agua consiguió susurrar Sara la palabra, emergiendo como un sonido apenas perceptible. Hashke da Sodahae, pues así se llamaba aunque Sara lo desconocía. En ese momento asintió, comprendiendo al instante. De su cinturón extrajo una calabaza ornamentada con diseños elaborados que parecían narrar historias de lluvias y cauces. La destapó y se acercó a Sara, ayudándola con delicadeza a incorporarse lo suficiente para beber sin riesgo. El agua era cristalina y pura, con un sutil sabor a tierra, que evocaba manantiales ocultos en las profundidades montañosas. Sara bebió con desesperación, sintiendo cómo el líquido vital fluía por su garganta y reanimaba su cuerpo exhausto. Por primera vez en días, las grietas de sus labios dejaron de escocer con cada movimiento. «Con calma», advirtió el apache en su inglés entrecortado, retirando suavemente la calabaza cuando Sara intentó beber con demasiada ansiedad. «Mucha agua, rápido». «Malo para vientre sin alimento». Sara inclinó levemente la cabeza, comprendiendo la sensatez de aquella advertencia. Conforme el agua iba hidratando su organismo, su vista fue recuperando nitidez, permitiéndole examinar con mayor detalle a su salvador. Era un hombre de aproximadamente 35 años, con la complexión musculosa propia de quien ha pasado toda su existencia, adaptándose a las exigencias del inhóspito desierto. Sus manos, encallecidas pero sorprendentemente delicadas, revelaban años de experiencia en el manejo de armamento y utensilios, aunque también denotaban destrezas más refinadas. El guerrero extrajo de un saco de piel un trozo de carne deshidratada y se lo ofreció a Sara. «Pemmican», aclaró utilizando el término apache para este alimento concentrado elaborado con carne grasa y bayas, capaz de conservarse durante largo tiempo. Bueno para recuperar energía, Sara masticó pausadamente, apreciando cada fibra.
Su estómago vacío por días protestó inicialmente, pero poco a poco fue asimilando el nutritivo alimento. Con cada bocado percibía cómo recuperaba fragmentos de su vitalidad, como si su ser se reconstruyera desde el interior. «¿Quién eres?», consiguió preguntar Sara, con voz todavía áspera pero más definida. El apache se acomodó sobre sus talones, manteniendo una distancia prudente pero atenta. «Haske da Soda Jae», respondió señalándose el pecho. Luego apuntó hacia Sara con gesto inquisitivo. «Sara Mitchell», contestó ella replicando su ademán. Era profesora. Me dirigía a Santa Fe cuando los bandidos...» Su voz se quebró al rememorar la matanza. Los ojos de Haske se tornaron severos al escuchar la palabra bandidos. Sus músculos se tensaron visiblemente y su mano se deslizó instintivamente hacia la empuñadura del cuchillo que portaba en su cinturón. «¿Bandidos?». «Hombre con cicatriz profunda aquí», inquirió trazando una línea diagonal sobre su mejilla izquierda. Sara asintió enérgicamente, reviviendo con claridad el rostro desfigurado del cabecilla de los asaltantes. «Sí, justo ahí». «Era espantoso», gritaba órdenes en español y masacró a todos. La expresión de Haske sufrió una transformación radical. La mirada compasiva en sus ojos fue sustituida por una ira gélida y contenida que hizo que Sara se estremeciera involuntariamente. Sin embargo, aquella furia no iba dirigida hacia ella, sino hacia un enemigo común que había sembrado dolor en ambos. Joaquín el Cicatriz pronunció el nombre con evidente desprecio. «Él exterminó a mi familia. Mi esposa, Ayana, mis hijos, Nalnish y Haske. Hace 3 lunas». Sara experimentó una conexión instantánea con el sufrimiento que percibió en los ojos del guerrero apache. Aunque sus pérdidas eran distintas, ambos habían sido víctimas de la misma violencia despiadada. «Lo lamento profundamente», murmuró ella, sintiendo que las palabras eran insuficientes para expresar su empatía. Haske inclinó la cabeza con solemnidad, reconociendo su condolencia. Durante varios minutos permanecieron en silencio contemplativo, cada uno sumido en sus propios recuerdos dolorosos. El único sonido que penetraba en la cueva era el eco distante del viento desértico y el goteo intermitente de agua, filtrándose por las grietas rocosas. «¿Por qué me ayudas?», preguntó Sara, finalmente su curiosidad superando su gratitud. En su mundo los apaches eran descritos como salvajes sedientos de sangre que atacaban a los colonos sin provocación. La realidad de encontrar compasión en este guerrero contradecía todo lo que le habían inculcado. Haske meditó la pregunta durante un largo momento, buscando las palabras adecuadas en su limitado inglés. «En mi pueblo», comenzó pausadamente, «decimos que cuando espíritus del desierto ponen persona en tu camino, es por razón. Tú odias al mismo hombre que yo aborrezco. El enemigo de mi enemigo es mi amigo Sara». Esbozó una leve sonrisa ante su intento de expresarse en un idioma que evidentemente no dominaba. «Sí, exactamente esa es la expresión. El enemigo de mi enemigo es mi amigo». El apache asintió complacido al ver que había logrado transmitir su mensaje. «Joaquín no es un simple bandido», prosiguió su semblante tornándose más grave. «Él colabora con hombres blancos malvados, suministran armas a tribus rivales, siembran conflictos entre los pueblos». Sara arrugó el entrecejo, intentando asimilar las implicaciones de la revelación de Haske. «¿Me estás diciendo que provocan intencionalmente enfrentamientos entre las tribus?» «Sí», afirmó Haske con un gesto decidido. «Cuando las tribus pelean, llegan los soldados americanos. Los soldados se apropian de las tierras, alegan que es para proteger a los colonos, pero las tierras terminan en manos de hombres blancos acaudalados que financian a Joaquín». La revelación impactó a Sara como un relámpago. Lo que había presenciado no era un simple asalto oportunista, sino parte de una conspiración más extensa para despojar a los pueblos nativos de sus territorios ancestrales. La masacre de su caravana era apenas una pieza en un esquema mucho más extenso y perverso. «Mi pueblo mezcalero posee tierras sagradas en las montañas orientales», continuó Haske, señalando hacia donde Sara suponía que estaba el horizonte.
Joaquín y sus patrones blancos codician esas tierras. Hay oro en los arroyos, madera valiosa para construcción. Utilizan las armas para incitar a los Chiricahua a atacarnos. Luego llegan los soldados, declaran que los mezcaleros somos peligrosos, nos desplazan a reservaciones lejanas. Sara comenzó a comprender la magnitud de la injusticia que se perpetraba. Entonces tu familia fue asesinada porque obstaculizaba esta conspiración. Los ojos de Haske se inundaron de una profunda tristeza mezclada con férrea determinación. Aiyana era curandera sanadora. Ella trabajaba por la paz entre las tribus. Joaquín despreciaba la paz. La paz arruinaba su negocio de guerra. El guerrero se incorporó y se dirigió hacia la entrada de la cueva, escrutando el paisaje desértico con la vigilancia innata de quien ha aprendido que la supervivencia depende de una atención constante. He seguido el rastro de Joaquín durante muchas lunas. Es astuto, cambia sus rutas, utiliza refugios diferentes cada noche, pero deja huellas que solo un rastreador experimentado puede interpretar. Sara logró ponerse en pie con esfuerzo, sus piernas todavía temblorosas, pero respondiendo mejor después de la hidratación y el alimento. Se aproximó a Haske y contempló la vastedad que se desplegaba ante ellos. Desde aquella altura podía divisar kilómetros de desierto ondulante salpicado de formaciones rocosas que se erguían como fortalezas ancestrales. ¿Conoce su ubicación actual?, inquirió Sara. Haske señaló hacia una serie de cañones que serpenteaban hacia el suroeste. El rastro conduce al Cañón de las Lágrimas. Es territorio sagrado para mi gente donde descansan nuestros ancestros. Si Joaquín profana ese sitio, su voz se transformó en un gruñido amenazante. ¿Qué piensas hacer cuando lo encuentres? Sara anticipaba una respuesta violenta, pero necesitaba oírla. Justicia Apache, respondió Haske lacónicamente, pero su tono revelaba claramente el significado de sus palabras. Durante las horas siguientes, mientras Sara recuperaba sus fuerzas, Haske compartió con ella conocimientos básicos de supervivencia en el desierto. Le enseñó a identificar plantas que almacenan agua, a encontrar refugio durante las horas más calurosas y a interpretar los indicios que revelan manantiales ocultos. El desierto no es enemigo si aprendes sus secretos, explicó mostrándole una planta suculenta cuyas hojas proporcionan hidratación al masticarlas. Pueblo Apache, vivir aquí 1000 años porque entendemos que desierto es maestro severo pero justo. Sara observaba maravillada cómo Haske interpretaba el paisaje como ella leería un libro. Cada huella en la arena, cada marca en las rocas, cada comportamiento animal, le revelaba información crucial sobre agua, alimento, clima y peligros potenciales. Tu pueblo posee una sabiduría extraordinaria, expresó Sara con sincera admiración. En Boston nos enseñan que las tierras occidentales están deshabitadas y son salvajes, pero ahora veo que están repletas de conocimientos que no alcanzamos a comprender. Haske la observó con renovado aprecio. Muy pocos hombres blancos comprenden esto. La mayoría piensa que por no construir edificaciones de piedra como ustedes somos ignorantes, pero nosotros edificamos sabiduría en nuestros corazones, transmitiendo conocimientos de abuelos a nietos. Mientras el sol alcanzaba su punto más alto, Haske guió a Sara más adentro en la cueva donde un pequeño estanque natural acumulaba agua filtrada desde las rocas superiores. El agua era transparente y helada, nutrida por un manantial subterráneo que había fluido por generaciones. Este es un sitio sagrado para mi gente, explicó Haske, mientras Sara limpiaba las heridas de sus pies en el agua refrescante. Las pinturas en las paredes narran la historia del primer hombre y la primera mujer apache. Llegaron aquí cuando el mundo era nuevo, descubriendo los secretos para sobrevivir en el desierto. Sara examinó las pinturas con una perspectiva diferente. Lo que antes consideraba arte rudimentario, ahora lo reconocía como un método elaborado de transmisión de conocimiento. Cada símbolo, figura y combinación de colores encerraba información esencial para la supervivencia y la cultura. ¿Puedes interpretar estas historias?, preguntó Sara, indicando una secuencia particularmente intrincada de figuras. Haske se aproximó al muro y comenzó a interpretar. Esta sección narra la gran sequía cuando los ríos se secaron y los animales perecieron. El pueblo apache casi desaparece, pero el chamán
Tuvo una visión del lugar donde fluía el agua subterránea. Siguió a las águilas hasta encontrar este manantial salvando a toda la tribu. Es una historia de supervivencia, reflexionó Sara, identificando similitudes con su propia situación. Todas las historias apache tratan sobre sobrevivir, confirmó Haske. Sobrevivir a la guerra, al hambre, a la pérdida, al sufrimiento, pero también sobre encontrar fortaleza en los momentos más oscuros. Conforme avanzaba el día, Sara percibió cómo sus energías retornaban paulatinamente. Haske había proporcionado mocasines a Apache para sustituir sus botas deterioradas y había curado sus pies lastimados con plantas medicinales que disminuían la hinchazón y facilitaban la recuperación. Mañana continuaremos el rastro de Joaquín, declaró Haske, mientras encendía una pequeña hoguera en el fondo de la cueva, donde las corrientes naturales dispersarían el humo. Pero tú, aún muy débil, requieres más tiempo para recuperarte. Sara le dirigió una mirada llena de resolución. No me quedaré rezagada. Ese individuo asesinó a mi compañero familia sin culpa. Si existe una forma de detenerlo de revelar esta conspiración, deseo participar. Haske examinó su semblante detenidamente, buscando indicios de la determinación que había detectado en sus palabras. Lo que observó debió satisfacerlo, pues asintió pausadamente. Camino será peligroso, le advirtió. Joaquín cuenta con numerosos hombres, todos armados con rifles estadounidenses. Nosotros solo 2 contra pequeño ejército. Pero poseemos algo que ellos no tienen, respondió Sara sorprendiéndose de su propia osadía. Tenemos una causa noble y conocemos sus secretos. Además agregó con una sonrisa sutil pero feroz, no esperarán que una maestra de Boston y un guerrero apache colaboren juntos. Por primera vez desde su encuentro, Haske sonrió genuinamente. Era una expresión que transformaba totalmente su rostro, revelando a un hombre que pese a sus pérdidas, conservaba la capacidad de hallar esperanza en las situaciones más desesperadas. Entonces mañana iniciamos cacería, pronunció extendiendo su mano hacia Sara, en señal de alianza. Pero primero debes aprender más sobre sobrevivir en territorio apache. Enseñanzas podrían salvar tu vida. Sara estrechó su mano percibiendo la fortaleza y resolución que emanaban de este guerrero que había encontrado en el momento más oscuro de su existencia. En aquella cueva sagrada, envueltos por las narraciones pictóricas de generaciones de sobrevivientes, 2 mundos completamente distintos se fusionaron en una alianza nacida de la tragedia compartida y fortalecida por el anhelo común de justicia. El alba del 7º día encontró a Sara y Haske descendiendo por una vereda pedregosa que serpenteaba hacia el Cañón de las Lágrimas. Durante los 2 días previos, el guerrero apache había transformado a la refinada maestra de Boston en una auténtica superviviente del desierto. Sus manos anteriormente delicadas y suaves ahora mostraban la dureza y los callos del trabajo arduo. Sus movimientos habían adquirido la gracilidad silenciosa que Haske le había transmitido, y su piel dorada por el sol evidenciaba su adaptación forzosa al inclemente entorno. Sara portaba ahora indumentaria apropiada para el desierto que Haske había confeccionado con pieles de sus cacerías. Una túnica de suave piel de ciervo cubría su torso adornada con símbolos apaches, que según Haske, le brindarían protección en el inminente enfrentamiento. Sus pantalones de cuero le permitían moverse con libertad por el terreno irregular, y las polainas resguardaban sus piernas de las espinas y piedras afiladas. Rastro muy reciente, ahora murmuró Haske indicando marcas apenas visibles en la arena que Sara había aprendido a identificar. Caballos pasaron por aquí antes del amanecer. Joaquín está cerca. Sara asintió revisando por 5ª ocasión el rifle Spencer que Haske había recuperado de un refugio oculto en las montañas. El arma había pertenecido a un soldado caído, y el apache le había enseñado a manejarla con una precisión que la había asombrado. Sus dedos encontraron instintivamente la posición correcta en el gatillo, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. Durante su entrenamiento intensivo, Sara había revelado un talento sorprendente para la estrategia militar. Su formación académica en Boston, especialmente en historia y geografía, le había otorgado una comprensión táctica que se complementaba perfectamente con las destrezas guerreras de Haske.
Unidos habían elaborado una estrategia que fusionaba la astucia intelectual de ella con la sabiduría combativa de él. El cañón de las lágrimas se extendía ante sus ojos como una inmensa cicatriz en la tierra. Los muros de roca se elevaban centenares de pies hacia el firmamento, formando un intrincado laberinto de pasadizos y cámaras naturales, que durante generaciones habían servido a los apaches como santuario y espacio ceremonial. Sus pisadas resonaban entre las piedras generando una melodía espectral que evocaba a los espíritus ancestrales que según las creencias moraban en este espacio sagrado. Allí, susurró Haske, apuntando hacia una elevación rocosa que dominaba el interior del cañón. Joaquín escogió posición defensiva ventajosa, múltiples vías de escape agua fresca del manantial. Sara examinó el campamento enemigo a través del catalejo que Haske había conseguido en su último encuentro con tropas americanas. Identificó al menos 15 hombres todos equipados con rifles modernos y revólveres. Sus caballos permanecían amarrados cerca del manantial y varios carromatos cubiertos con lonas sugerían la presencia del armamento robado que traficaban. «Distingo 3 centinelas en la entrada principal», informó Sara en voz baja. «Otros 2 patrullan el perímetro norte y hay un vigía en aquella saliente rocosa». Haske asintió complacido. En apenas 2 días Sara había aprendido a analizar un campamento enemigo con la precisión de un explorador militar experimentado. «También existe entrada oculta en el flanco oeste», agregó él. «Mis ancestros la utilizaron durante conflictos con pueblo navajo. Joaquín la desconoce». El plan que habían concebido era audaz, pero brillantemente calculado. Sara emplearía su comprensión de las rutas mercantiles para crear una distracción presentándose como una comerciante desorientada que había logrado escapar de un ataque apache. Mientras los bandidos estuvieran distraídos con ella, Haske se infiltraría por el pasaje secreto para sabotear su arsenal y sus monturas. En medio del caos subsiguiente, Sara se uniría al enfrentamiento desde su posición estratégica. «Recuerda», le advirtió Haske mientras realizaba una última revisión de su armamento. «Si algo no sale según lo planeado, no intentes actos heroicos. Dirígete al norte, guiándote por las estrellas hasta alcanzar el Río Grande. Las tropas estadounidenses te auxiliarán allí». Sara le devolvió una mirada cargada de resolución inquebrantable. «No habrá retirada, Haske. Concluiremos esto aquí hoy unidos». El guerrero apache escrutó su semblante y detectó algo nuevo, algo que no existía hace una semana. La mirada de alguien que había descubierto su verdadero valor. Ya no era la profesora temerosa que había encontrado al borde de la muerte, en aquella caverna. Se había transformado en una mujer que había hallado su fortaleza interior en las profundidades de la adversidad. Sara descendió hacia el campamento enemigo siguiendo una ruta meticulosamente trazada, que la haría emerger desde el sureste, la dirección natural para una comerciante extraviada. Había desarreglado estratégicamente su vestimenta y manchado su rostro para proyectar la imagen de alguien que había vagado días por el desierto. «¡Socorro, por favor, ayúdenme!», exclamó mientras se aproximaba tambaleante al campamento, encarnando perfectamente el papel de una mujer desesperada. «Los apaches masacraron a mi escolta. Llevo días perdida». Los bandidos reaccionaron exactamente según lo anticipado. Varios hombres abandonaron sus posiciones alrededor de la hoguera, atraídos por la presencia de una mujer aparentemente indefensa, que podría proporcionarles entretenimiento y valiosa información sobre otros viajeros en la región. Joaquín el Cicatriz emergió de su tienda improvisada, su rostro marcado por una desfiguración que Sara recordaba vívidamente del ataque a su caravana. Era más imponente de lo que había registrado en su memoria, con una complexión robusta y una musculatura que evidenciaba años dedicados a la violencia. La cicatriz que le otorgaba su sobrenombre se extendía desde su oreja izquierda hasta la comisura de sus labios, testimonio permanente de algún violento encuentro en su pasado. «Miren qué nos ha traído el desierto», pronunció Joaquín en español, para luego continuar en un inglés fuertemente acentuado. «Una dama extraviada, qué oportuno». Sara permitió que los hombres la rodearan manteniendo su interpretación de mujer aterrorizada, mientras evaluaba discretamente sus posiciones y armamento. Contabilizó 14 hombres visibles, lo que le indicaba que al menos uno más
Se encontraba fuera del campamento, probablemente el centinela que había divisado desde la elevación. «Por favor, señor», suplicó Sara, dirigiéndose directamente a Joaquín. «Solo necesito agua y orientación para llegar a Santa Fe. Puedo recompensarles generosamente por su ayuda». La mención de una recompensa captó instantáneamente el interés de Joaquín. Sus ojos se entornaron mientras examinaba a Sara con mayor detenimiento, buscando indicios de riqueza o información valiosa que pudiera extraer antes de determinar su destino final. Mientras esto transcurría, Haske se deslizaba como una sombra por la entrada oculta del cañón. Sus años de entrenamiento como guerrero apache le permitían atravesar el terreno rocoso sin emitir sonido alguno. Había decorado su rostro con pigmentos tradicionales de guerra, franjas rojas, simbolizando la sangre de sus enemigos, y trazos negros representando la muerte que llevaría a los asesinos de su familia. El primer objetivo de Haske fueron los caballos. Utilizando una mezcla de hierbas preparada previamente, esparció un polvo sobre el agua de los animales que los enfermaría temporalmente sin causarles daño permanente. Los caballos de guerra apaches eran considerados sagrados, y aunque estos pertenecían a sus enemigos, Haske respetaba su inocencia en los conflictos humanos. Luego se encaminó hacia el depósito de armamento robado. Los carros estaban repletos de rifles Spencer, revólveres Colt y una cantidad abrumadora de munición suficiente para armar a un pequeño ejército. Haske identificó de inmediato los sellos oficiales del ejército estadounidense, estampados en las cajas de municiones. Era evidente que estas armas provenían de un convoy militar asaltado, seguramente con la colaboración de informantes desleales dentro de las propias filas del ejército. Con movimientos meticulosos y silenciosos, Haske procedió a sabotear el armamento, extrajo los percutores de varios rifles, introdujo arena en los mecanismos de otros y vertió agua sobre la pólvora de los cartuchos principales. Aunque no podía inutilizar todo el arsenal sin ser descubierto, podría generar suficiente confusión para darles ventaja a Sara y a él cuando estallara el inevitable enfrentamiento. Mientras tanto, en el corazón del campamento, Sara mantenía su actuación mientras recababa información vital. Había localizado el lugar donde Joaquín guardaba sus mapas y documentos, y había captado conversaciones que revelaban la existencia de colaboradores en Santa Fe que facilitaban las operaciones de contrabando de armas. «Es usted demasiado bella para ser comerciante», observó Joaquín con desconfianza, aproximándose tanto que Sara pudo percibir el hedor alcohólico de su aliento. «¿Qué clase de mercancías comercia específicamente? Libros y materiales para la enseñanza», contestó Sara con sinceridad, aunque ocultando su verdadera ocupación. «La educación es muy solicitada en las zonas fronterizas». Uno de los subordinados de Joaquín, un individuo escuálido con dentadura dorada, que Sara había presenciado durante la masacre de su caravana, se acercó a su líder y le murmuró algo al oído. Sara observó cómo el semblante de Joaquín se transformaba gradualmente de un interés codicioso a una desconfianza letal. «Mis hombres dicen que usted se asemeja mucho a una mujer que sobrevivió a un incidente la semana pasada», pronunció Joaquín pausadamente, mientras su mano se deslizaba hacia el arma en su cinturón. «Una maestra que viajaba con destino a Santa Fe». Sara sintió que se le helaba la sangre, pero conservó la calma. Había anticipado esta posibilidad y tenía preparada una respuesta. «Desconozco de qué me habla, señor. Como puede ver, soy una simple comerciante, no una maestra de escuela». Sin embargo, Joaquín hizo una señal sutil a sus hombres, quienes inmediatamente desenfundaron sus armas y estrecharon el círculo alrededor de Sara. Con una sonrisa malévola, Joaquín susurró: «Creo que usted es exactamente quien sospechábamos que era. La única testigo que podría identificarnos ante la ley». En ese preciso instante, la primera fase del plan de Haske se puso en marcha. Los caballos, bajo el efecto de las hierbas que había mezclado en su bebedero, comenzaron a inquietarse y a moverse erráticamente. Varios equinos se desplomaron mientras otros galopaban desbocados, sembrando el caos en todo el campamento. «Los caballos», vociferó uno de los bandoleros. «¡Algo les pasa a los caballos!», bramó Joaquín en español, despachando a varios de sus secuaces para investigar el alboroto entre los animales. Esta situación dividió la atención del grupo,
y redujo el número de armas apuntando a Sara. Aprovechando la confusión, ella ejecutó la segunda fase del plan. Simuló un tropiezo hacia atrás acercándose estratégicamente a las rocas donde había ocultado una pistola de reserva proporcionada por Hashke. Con un movimiento ágil y preciso producto de innumerables horas de práctica, desenfundó el arma y disparó al bandido más próximo. La detonación retumbó en el cañón como un trueno y el hombre se desplomó al instante con un impacto en el pecho. Sara nunca había quitado una vida, pero la experiencia resultó sorprendentemente menos perturbadora de lo que había imaginado. En su lugar experimentó una gélida satisfacción al presenciar cómo uno de los asesinos de sus compañeros recibía su justo castigo. El campamento se sumió en el caos total. Los bandidos corrían desorientados algunos, luchando por controlar a los caballos aterrorizados, mientras otros buscaban refugio desesperadamente, intentando identificar el origen de los disparos. En medio del desorden, Hashke emergió como un espectro vengativo desde los peñascos. El guerrero apache se desplazaba con una elegancia mortífera que revelaba años de experiencia en el arte del combate. Su primera víctima fue el centinela en el saliente rocoso, quien cayó sin emitir sonido con una flecha apache atravesándole la espalda antes de poder alertar a sus compañeros sobre la presencia de un segundo atacante. Hashke luego descendió desde las rocas hacia el centro del campamento, aterrizando con precisión sobre otro bandido y destrozándole las costillas con el impacto. Su cuchillo de guerra destelló bajo la luz solar mientras cegaba la garganta de un tercer enemigo que intentaba disparar hacia la posición donde Sara se había refugiado. «Nos han tendido una emboscada», vociferó Joaquín, comprendiendo tardíamente que había sido superado estratégicamente. «Acaben con la mujer. Capturen al apache con vida, Sara». Había elegido una posición táctica tras una formación rocosa que le brindaba cobertura, mientras mantenía una línea de tiro clara hacia el campamento. Sus extensas prácticas con el rifle Spencer se manifestaban en una puntería letal. Cada disparo alcanzaba su objetivo, eliminando metódicamente a los bandidos que intentaban rodear a Hashke. El guerrero apache combatía como si estuviera poseído por los espíritus ancestrales de su pueblo. Su tomahawk hendía el aire con silbidos mortales, y su cuchillo encontraba los puntos vitales con precisión quirúrgica. Sus gritos de guerra apache helaban la sangre de sus adversarios, evocando todas las leyendas sobre la ferocidad de los guerreros del desierto. Cuando varios bandidos intentaron acceder al arsenal almacenado en los carros, descubrieron con horror el sabotaje meticuloso de Hashke. Los rifles se atascaron irremediablemente tras el primer disparo. Las pistolas se desintegraron en sus manos temblorosas, y la munición comprometida por la humedad se negó obstinadamente a detonar según lo previsto. Este factor imprevisto alteró dramáticamente el curso de la batalla, inclinando la balanza decisivamente hacia Sara y Hashke. En menos de 10 minutos, la mayoría de los forajidos yacían abatidos. Los escasos supervivientes se habían atrincherado precariamente tras rocas y carromatos, respondiendo con disparos esporádicos, pero evidentemente perdiendo el control de la situación. Sara había revelado una destreza en el combate que la asombraba incluso a ella misma, mientras que Hashke reafirmaba su legendaria reputación como uno de los guerreros más temidos en todo el territorio apache. Joaquín el Cicatriz se encontraba acorralado tras su improvisado refugio, flanqueado únicamente por 2 de sus más fieles lugartenientes. Su distintiva cicatriz parecía más pronunciada mientras el miedo y la furia se alternaban en su rostro desfigurado. Había perdido a la mayor parte de su banda ante adversarios que habían resultado ser extraordinariamente más letales de lo anticipado. «Joaquín el Cicatriz», retumbó la voz de Hashke en español impecable, resonando entre las paredes del cañón. «Enfréntate a la justicia por los inocentes que has masacrado. Los espíritus de mi familia exigen venganza». Como respuesta solo recibió una descarga desesperada de proyectiles que rebotaron inofensivamente contra su cobertura rocosa. Joaquín comprendía su inevitable derrota, pero su orgullo le impedía rendirse sin dar batalla hasta el último aliento. Sara entonces ejecutó la fase final de su estrategia aprovechando su conocimiento de las rutas comerciales.
y la topografía regional había identificado el único paso viable de escape para Joaquín, un estrecho corredor entre formaciones rocosas. Allí había colocado estratégicamente explosivos improvisados, fabricados con la pólvora confiscada de los propios bandidos. Cuando Joaquín y sus últimos hombres finalmente realizaron su movimiento desesperado hacia la ruta de escape, Sara activó los explosivos. La detonación provocó un derrumbe controlado, que selló por completo el paso dejando a los fugitivos atrapados en un espacio descubierto sin posibilidad de protección. «¡Ríndanse ahora!», ordenó Sara desde su posición ventajosa, manteniendo su rifle firmemente apuntado hacia Joaquín. «No tienen escapatoria, están completamente rodeados». Uno de los lugartenientes, demostrando más sensatez que valentía, inmediatamente soltó sus armas y alzó las manos en señal de rendición. El segundo hombre dirigió su mirada hacia Joaquín, buscando instrucciones, pero el líder bandido parecía petrificado, al comprender que había sido superado estratégicamente por una maestra rural y un guerrero apache. Hashke surgió entre las rocas con su rifle apuntando a Joaquín, aproximándose con el sigilo letal de un depredador que finalmente ha acorralado a su víctima. Sus ojos reflejaban una sed de venganza alimentada por meses de persecución incansable. «Asesinaste a mi esposa, Yana, mientras recolectaba plantas medicinales para curar niños enfermos», pronunció Hashke con voz contenida pero cargada de ira. «Masacraste a mis hijos Nalnish y Ashki mientras jugaban inocentemente junto al río. Ahora pagarás». Joaquín, temblando de terror, finalmente encontró su voz. «Solo eran negocios apache, nada personal. Tus superiores en Washington pagaron generosamente por generar conflictos entre las tribus». La revelación sobre la implicación de funcionarios gubernamentales impactó a Sara, pero no alteró su determinación de hacer justicia. De hecho, hacía más imperativo capturar a Joaquín con vida para que testificara contra sus cómplices en el poder. «Hashke», intervino Sara serenamente descendiendo para unirse al guerrero apache. «Debemos llevarlo vivo a Santa Fe. Su testimonio puede desenmascarar toda la red de corrupción». Hashke libró una batalla interna visible. Cada parte de su ser clamaba por venganza inmediata por ejecutar al asesino de su familia. Sin embargo, reconocía la sabiduría en las palabras de Sara. La verdadera justicia requería exponer la conspiración completa. «Mi esposa era una mujer de gran sabiduría», pronunció finalmente Hashke, aunque mantenía su rifle firmemente apuntado hacia Joaquín. «Ella siempre decía que la verdadera justicia protege el futuro, no solo venga el pasado». Sara se aproximó cautelosamente a Joaquín y procedió a desarmarlo confiscando entre sus pertenencias una pistola ornamentada con incrustaciones de oro, evidentemente robada de alguna víctima adinerada. El infame bandido que había sembrado el terror en los caminos del territorio durante años, ahora se estremecía como un niño atemorizado ante la inminente realidad de enfrentar sus crímenes. «Joaquín Herrera», declaró Sara con tono solemne, utilizando el nombre completo que había escuchado mencionar a uno de sus subordinados. «Quedas detenido por múltiples asesinatos, robos, tráfico ilegal de armamento y conspiración contra los pueblos nativos de este territorio». Los días posteriores se convirtieron en una prueba de resistencia y determinación, mientras Sara y Hashke escoltaban a sus prisioneros hacia Santa Fe. Además de Joaquín, habían capturado a sus 2 lugartenientes sobrevivientes y recuperado documentación crucial que evidenciaba la existencia de la red de tráfico de armas. Durante la travesía, tanto Sara como Hashke reflexionaron sobre cómo esta experiencia los había transformado profundamente. Sara había dejado atrás a aquella mujer ingenua, que partió de Boston con ideales románticos sobre la educación en la frontera. Se había convertido en alguien que comprendía la cruel realidad del conflicto, pero también la vital importancia de luchar por la justicia. Hashke, por su parte, había encontrado algo más significativo que la venganza en su alianza con Sara. Había descubierto que la colaboración entre diferentes culturas era posible cuando se fundamentaba en el respeto mutuo y objetivos comunes. La sabiduría de su difunta esposa sobre construir puentes en lugar de muros
se había confirmado durante las últimas semanas. Al llegar finalmente a Santa Fe, su historia causó conmoción inmediata. La evidencia recuperada implicaba a varios oficiales militares y funcionarios civiles en la conspiración de tráfico de armas. Los periódicos locales publicaron la historia de la maestra que sobrevivió una masacre en el desierto y regresó junto a un guerrero apache para exponer la corrupción gubernamental. El juicio de Joaquín, el cicatriz, se convirtió en uno de los acontecimientos más relevantes en la historia del territorio de Nuevo México. Su testimonio, negociado a cambio de evitar la pena de muerte por una sentencia de prisión perpetua, condujo a la detención de 12 cómplices y reveló un elaborado esquema criminal que había estado funcionando durante años. Sara optó por permanecer en Santa Fe, aunque no como la educadora que inicialmente había planeado ser. En su lugar fundó una institución educativa pionera que acogía tanto a niños colonos como a jóvenes nativos americanos, estableciendo así uno de los primeros centros educativos integrados del territorio. La experiencia vivida junto a Haschke le había enseñado que la verdadera educación solo podía florecer a través del entendimiento intercultural. Aunque Haschke retornó a su comunidad, mantuvo un vínculo constante con Sara. Se convirtió en un valioso intermediario entre las autoridades estadounidenses y las tribus apache, aprovechando su experiencia y credibilidad para evitar futuros enfrentamientos. El vínculo forjado entre Sara y Haschke se transformó en un símbolo viviente de cómo la colaboración entre culturas no solo era viable, sino enormemente beneficiosa para todos los involucrados. Años más tarde, cuando Sara plasmó sus vivencias en papel, describió cómo el mismo desierto que casi le arrebata la vida se había convertido en el escenario donde descubrió su auténtica vocación. Había llegado a Nuevo México siendo una joven idealista con nociones románticas sobre el oeste, y emergió como una mujer que comprendía tanto la cruel realidad como el extraordinario potencial de la frontera. La saga de Sara Mitchell y Haschke Dasodahae se convirtió en una leyenda territorial recordada como testimonio del triunfo del valor individual y la cooperación intercultural sobre la corrupción y la injusticia. Sus nombres quedaron inmortalizados en una placa en el Palacio de Justicia de Santa Fe, reconociendo su aporte a la paz en una región marcada por la violencia. El Cañón de las Lágrimas, escenario de su última confrontación con Joaquín el Cicatriz, fue declarado sitio sagrado protegido, honrando su significado tanto para el pueblo apache como su relevancia histórica en la lucha contra la corrupción. Sara visitaba el lugar cada año durante el aniversario de su transformación, conmemorando no solo su supervivencia, sino también su renacimiento como una mujer que había descubierto su verdadera fortaleza en los momentos más sombríos de su existencia. La historia de Sara Mitchell y Haschke Dasodahae nos demuestra que nuestros instantes más desesperantes frecuentemente se convierten en los catalizadores de nuestras transformaciones más significativas. Cuando Sara se encontró al borde del abismo en aquella cueva desértica, ignoraba que estaba a punto de descubrir una fortaleza interior que jamás había imaginado poseer. Su supervivencia trascendió lo meramente físico, alcanzando dimensiones emocionales y espirituales profundas. Esta narrativa nos recuerda que los prejuicios y las barreras culturales se desvanecen cuando enfrentamos adversidades comunes. Sara, una mujer instruida de Boston, y Haschke, un guerrero apache del desierto, parecían destinados a ser adversarios según los parámetros de su época. No obstante, el sufrimiento compartido y la búsqueda conjunta de justicia los unieron de una manera que superó todas las fronteras sociales y culturales establecidas. La evolución de Sara de maestra inexperta a guerrera intrépida ilustra cómo las circunstancias extremas pueden revelar capacidades ocultas en nuestro interior. No se trataba de que Sara se volviera violenta, sino de que descubrió su propia resiliencia, astucia estratégica y valentía moral cuando más los necesitaba. Su historia nos enseña que todos albergamos un potencial inexplorado, que solo emerge cuando nos vemos obligados a superar nuestras limitaciones aparentes. Haschke también experimentó su propia metamorfosis. Aunque inició su búsqueda impulsado únicamente por el deseo de venganza, encontró algo más valioso:
La comprensión de que la verdadera justicia construye puentes hacia el futuro, en lugar de simplemente castigar el pasado. Su alianza con Sara le demostró que la colaboración entre mundos diferentes no solo es posible, sino extraordinariamente transformadora. La historia nos revela que nuestras mayores pruebas frecuentemente llegan disfrazadas como nuestras peores pesadillas. El ataque devastador a la caravana de Sara, lejos de ser el fin de sus aspiraciones, se transformó en el verdadero inicio de su destino. La vida, en su sabiduría, a veces necesita despojarnos de todo lo que consideramos esencial para revelarnos nuestro auténtico potencial. Esta historia es también un testimonio del poder transformador, que surge al encontrar aliados inesperados en nuestro camino. La supervivencia de Sara hubiera sido imposible sin Hashke, así como él jamás habría encontrado su paz interior sin ella. Sus aparentes diferencias se convirtieron en fortalezas complementarias que los hicieron invencibles cuando actuaban juntos. Esta lección nos recuerda la importancia de permanecer receptivos a la ayuda y sabiduría que pueden surgir de las fuentes más improbables. En última instancia, la saga de Sara y Hashke nos transmite una verdad fundamental. El verdadero heroísmo no radica en la ausencia del miedo, sino en la capacidad de actuar correctamente a pesar de él. Ambos experimentaron terror e incertidumbre y momentos de desesperación, pero eligieron perseverar conscientes de la justicia de su causa. Su legado continúa inspirándonos a enfrentar nuestros propios desafíos con idéntica determinación y fe, recordándonos que sin importar cuán oscuro parezca el sendero, siempre existe la promesa de un amanecer más luminoso. Si esta historia te ha conmovido, comparte tu opinión y país de origen en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte para recibir más historias fascinantes como la que aparece ahora en pantalla. Haz clic y déjate sorprender.